Hoy vamos a explorar uno de esos choques de ideas que literalmente cambiaron el mundo. Por un lado, la corona, que reclamaba un poder absoluto, un poder que venía directamente de Dios. Y por el otro, la mente humana, que de repente se encontraba armada con una herramienta nueva y poderosísima, la razón. Y esta es la pregunta clave que va a guiar todo nuestro análisis. Nos pone justo en el medio de un conflicto, dramático, el del absolutismo contra la ilustración. Dos maneras de ver el mundo que la verdad estaban destinadas a chocar. Ok, para poder entender la escala de la revolución que se venía, primero hay que viajar a ese mundo que se quería cambiar. Un mundo, una Europa, dominada por completo por la autoridad incuestionable de los reyes. El concepto que tenemos que tener en mente es este: antiguo régimen. Así se le llamaba. Era el orden establecido, una estructura de poder y de sociedad que parecía que iba a durar para siempre. Con el rey en la cima de todo, claro, controlando las leyes, los impuestos, básicamente todo el gobierno. Esta cita de Luis XV lo dice todo, ¿no? No es una simple declaración de poder, no, es una afirmación de que el rey es el Estado. La autoridad no se compartía, ni se consultaba, ni nada. Residía completa y totalmente en una sola persona. Y punto. Y la sociedad que sostenía a ese rey era así, profundamente desigual. Imaginen una pirámide. Arriba, el clero y la nobleza, los dos primeros estamentos, llenos de privilegios. Y abajo, sosteniendo todo, el tercer estamento, que eran, todos los demás, desde comerciantes ricos hasta los campesinos más pobres. Y eran ellos los que pagaban todos los impuestos, pero sin tener ni voz ni voto. Pero mientras los reyes estaban tan cómodos en su poder, algo nuevo estaban haciendo. Una fuerza que surgía en la mente de los filósofos, la Ilustración. Un movimiento que hablaba de razón, de libertad, de derechos, y que estaba a punto de desafiarlo absolutamente todo. Y aquí, en esta tabla, se ve el choque de frente. El absolutismo decía que el poder venía de Dios. La Ilustración respondía: un momento, el poder legítimo solo puede venir del consentimiento del pueblo. Pasamos de la idea de que la gente solo debe obedecer a la idea de que un ciudadano debe participar. De la tradición y la religión a la razón y la lógica. Esto era una idea radicalísima que iba a cambiar las reglas del juego. John Locke, que fue uno de los pensadores más importantes de la época, fue directo al grano. Su argumento era simple: un poder sin límites no es un gobierno, es tiranía. Porque, si un gobernante abusa de su poder y no hay nadie a quien reclamarle, pues entonces no existe una sociedad civil de verdad, solo hay un estado de sumisión. Y Diderot refuerza esta misma idea. La autoridad, decía él, no es un derecho de nacimiento, ¿no? La libertad es el estado natural de las personas, y por lo tanto, el poder le pertenece a la nación, y los reyes son, apenas sus administradores, no sus dueños. Ante este desafío intelectual, pasó algo súper curioso. Algunos reyes, en vez de aplastar estas nuevas ideas, intentaron adoptarlas, y así crearon una forma de gobierno bastante paradójica, la verdad. A esto se le llamó despotismo ilustrado. Y la idea era muy atractiva para los monarcas. Vamos a usar la razón y la ciencia para que nuestros reinos sean más eficientes, más ricos, más fuertes militarmente. Pero, eso sí, manteniendo todo el control. Era como buscar una modernización, pero sin una revolución. Y aquí está la gran contradicción, el nudo del asunto. Los reyes querían los beneficios de la modernización, como un Estado más eficiente, pero se negaban a ceder lo más importante, su poder absoluto. En la práctica, era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El mismo absolutismo de siempre, solo que con una nueva imagen, un nuevo marketing. Este cambio de lenguaje es clave. De repente, los reyes ya no se presentaban como los dueños del reino, sino como sus primeros servidores. Imagínense, fue un cambio de relaciones públicas brillante, aunque en la realidad de todos los días, la estructura de poder no se movió ni un centímetro. Pero este intento de combinar agua y aceite estaba destinado al fracaso, porque debajo de la superficie,
Las grietas en la corona del antiguo régimen ya eran demasiado grandes, ya no se podían ignorar. El historiador Eric Hobsbawm identifica perfectamente al motor del cambio, la burguesía. Este grupo, que era parte del Tercer Estamento, tenía dinero, tenía educación, pero no tenía privilegios. Así que, armados con las ideas de la Ilustración, empezaron a cuestionar un sistema que sencillamente los limitaba. Y aquí, Hobsbawm nos da la razón del fracaso final. Cualquier intento de reforma de verdad chocaba contra una pared, la resistencia de la nobleza y del clero. Estos grupos privilegiados no estaban dispuestos a ceder sus ventajas por nada del mundo, así que bloqueaban cualquier cambio real. Esto hizo que la confrontación fuera, pues, inevitable. Y esta línea de tiempo nos muestra cómo la tensión fue creciendo poco a poco. Fíjense, en 1751 se publica la Enciclopedia y las ideas de la Ilustración empiezan a viajar por toda Europa. Para 1766, el descontento ya no era solo de los intelectuales. El motín de Esquilache en España demostró que la gente común también estaba dispuesta a rebelarse. La colisión era inminente y finalmente llegó. En 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, el evento que le puso punto final al antiguo régimen. Pero, a ver, ¿por qué nos interesa tanto hoy esta batalla de ideas del siglo XVIII? Pues porque sus ecos definen, hasta el día de hoy, la forma en que entendemos el gobierno, el poder y nuestros propios derechos. El camino es bastante directo, en realidad. Las ideas de derechos naturales y de soberanía popular, que en su momento fueron superrevolucionarias, se convirtieron en la base, en la piedra angular, de muchísimas constituciones y gobiernos modernos. La conversación que ellos empezaron es la que, de muchas formas, seguimos teniendo. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando hoy en día se debate sobre los límites del poder, sobre los derechos individuales, sobre cuál es el verdadero papel del Estado, ¿no estamos en el fondo continuando esa misma conversación que empezó hace siglos? Este choque entre la corona y la mente le dio forma a nuestro mundo, y todo parece indicar que esa discusión en realidad nunca ha terminado.